fenómenos extraordinarios. Quisiera explicarles que yo vengo del ateísmo. Yo me he formado en la escuela de Jean-Paul Sartre, que era un filósofo existencialista que pregonaba de que el hombre no tenía espíritu, que más allá del hombre solo había la nada, que éramos seres para la nada. Pero a mí lo que me sedujo de esa filosofía era que hablaba del hombre como existencia. Entonces yo estudiaba en Europa la licenciatura, en Italia, me fui a doctorar a Alemania y me gustó decir el hombre es existencia y con mi ciencia yo voy a ayudar a que su vida sea más agradable. Entonces no conocía a Dios hasta el año 92, que es cuando yo tenía 44 años. Yo sé que siguen pensando ustedes que tengo 35, pero yo tenía 44 años. Entonces he vivido muchos años de ateo, a pesar de haber nacido en Bolivia y haber tenido una familia católica. El año 92 viene una persona y me dice, doctor, tengo un Cristo, hay un Cristo que exuda lágrimas, ella me dijo, llora en la parroquia de San Pedro. ¿Por qué no va a ver? Porque usted es ateo. Y si usted estudia este caso, todos le van a creer. Si lo estudia un católico, van a decir que es propaganda de la Iglesia Católica. Yo pienso que uno, aunque sea ateo, pero si es un científico, uno debe abrirse a la verdad, a las posibilidades. Yo digo siempre que el cerebro es como un paracaídas, solo sirve si se abre. Entonces yo fui a ver qué pasaba con esa imagen y me encontré con una sorpresa. De la imagen salía un líquido transparente, hice analizar y era lágrima humana. Eso me conmovió. Luego me dijeron, doctor, se está apareciendo la Virgen en Atlanta, Georgia, en el año 92, y el año 93 fui a estudiar el cerebro de una persona para saber qué pasaba en una persona que decía, yo veo a Jesús, yo veo a la Virgen. Entonces, esas experiencias de ciencia y fe me han vuelto católico. Usted ha ido a Egipto, ha ido a Corea, podría haberse hecho musulmán o budista. Donde he viajado, por ejemplo, a Egipto, no me he encontrado con el caballo blanco de Mahoma, me he encontrado que en la iglesia de Zeitún, en Cairo, se aparecía la Virgen María. He ido a Corea y no me he encontrado con Buda, me he encontrado con una imagen de la Virgen que lloraba sangre 700 veces y me he encontrado con una hostia que sangraba y que era sangre humana. Entonces yo me he vuelto católico porque después de tantos años de investigación, donde he viajado, me he encontrado con aquellas enseñanzas de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ahora, me ha ocurrido encontrarme en ambientes religiosos y que me digan, doctor, la fe no necesita de la ciencia, no necesita de pruebas, es verdad. Pero es el hombre moderno que se ha vuelto racionalista, quiere pruebas para todo, y yo me encuentro cartas que me llegan, doctor, soy sacerdote y yo dudaba si Cristo estaba presente en la Eucaristía. Su investigación me ha motivado a entender que sí está presente. O me encuentro con el obispo de Orlando, en la Florida, doctor, ¿quiere dar 2 charlas sobre este tema en mi diócesis? Sí, monseñor. Y luego se vuelven 16 charlas. ¿Por qué? Porque 40% de los católicos de esa zona no creen que Cristo esté presente en la Eucaristía. Entonces, yo no sé por qué Dios hace los milagros, eso saben ustedes, los más católicos, los teólogos, los más sabios. Yo solo investigo y digo, ¿sabes? Yo he estudiado esta hostia, he estudiado esta imagen y esto es lo que sucede. Yo no quiero entrar en polémica. Algunos me dicen que Dios no necesita de esa prueba, que cómo voy a estudiar esa hostia. Yo le digo, padre, el cardenal Jorge Bergoglio ha llamado al Vaticano, a la Oficina de la Doctrina para la Fe,
ha hablado con Monseñor Girotti, les doy los nombres, que era el secretario primero del cardenal Ratzinger, y ha dicho, ¿quién me ayuda en esto? Y le han dicho, el doctor Castañón, él hace estas investigaciones y las hace gratuitas por servicio a la Iglesia. Entonces yo hago algo que creo que el hombre necesita hoy. Yo no estoy de acuerdo que alguien me diga, estos son fenómenos paranormales, son poderes mentales, así que yo excluyo esto porque yo no creo. Yo le digo, por favor, estamos hablando de ciencia, deme una prueba de que eso es fenómeno paranormal o parapsicológico. No tiene la prueba, pero yo tengo 60 pruebas de que no es un fenómeno paranormal. Entonces yo quiero presentar estos resultados con mucha humildad. Yo me someto a la autoridad de la Iglesia. Todas mis investigaciones son a pedido de autoridades de la Iglesia y todos mis estudios los presento al Vaticano. Entonces es un servicio y Juan Pablo II viene en mi ayuda con su encíclica Razón y Fe, donde dice: la ciencia y la fe son las dos alas con las que el hombre se eleva en busca de la verdad. Y para mí, mientras hay científicos que dicen que el hombre no tiene espíritu, que solo somos biología, yo les digo, y que la ciencia está opuesta a la fe, yo les digo que la ciencia me ayuda a descubrir la verdad natural. Y esa verdad natural me proyecta a la verdad sobrenatural. Y estas charlas yo las dicto en universidades de no creyentes y yo pongo sobre la mesa mis descubrimientos y la persona es libre de aceptarlo. Entonces yo les voy a mostrar mi recorrido de los últimos 15 años en estas investigaciones que pretendo establecer un diálogo entre la razón y la fe. El primer caso que a mí me conmueve en México es el estudio de la tilma, donde sabemos nosotros que en el siglo XVI la Virgen se aparece en México y que su imagen queda grabada en una tilma, en un poncho, que la Iglesia, el caso lo reconoce luego como sobrenatural, extraordinario, un milagro, han hecho una basílica maravillosa, pero van a ver lo que la ciencia puede decir cuando esto sucede. Quisiera que se concentren en que el material que ustedes ven es un material rugoso, nada fino, donde es muy difícil pintar, pero los colores son muy claros y la imagen, como han visto antes, muy nítida. Este es el profesor Graue, un oftalmólogo, el mejor. Le piden que él observe los ojos de la Virgen. Él está concentrado mirando el fondo de ojo de la imagen y dice, levante los ojos, por favor. Entonces los periodistas, profesor Graue, ¿por qué dice levante los ojos, por favor? Y él dice, pues están demostrando, quisiera que se concentren en este, es un indígena sentado, acá ven un perfil de un hombre, acá está ese perfil de ese hombre. Aquí está ese indio. Pero quisiera que vean ese perfil, porque ese perfil corresponde al del obispo Zumárraga. Este cuadro se ha pintado después de la aparición. Pero cuando ustedes vean con más detalle lo que es esta investigación, verían que este perfil está perfectamente representado en el ojo de la Virgen. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros tengamos, ahora van a ver con más nitidez, porque lo que yo les muestro es totalmente nítido, cómo es posible de que ese perfil aparezca en la córnea? Por ahora están mostrando la imagen masiva, pero luego se va a hacer más clara. O sea, lo que yo necesito que se comprenda, perdónenme esto, tengo que mostrarles con más nitidez. El obispo Zumárraga le había pedido que le traiga una prueba de que la Virgen le hablaba, entonces él en su poncho, en esta tilma, recogió unas flores. Cuando él soltó las flores, apareció impresa esta imagen. ¿Qué han encontrado los expertos en esa imagen? Aquí está el perfil, ¿ve? Este es todo el perfil, ¿lo pueden ver? Es todo el perfil.
es el perfil del obispo Zumárraga. Aquí está el perfil. Y coincide perfectamente con lo que es, obviamente no es una foto pues de digital, estamos hablando de hace 500 años, pero ¿cómo es posible que en la córnea de la Virgen aparezcan estas imágenes? Hay una mujer que tiene un sombrero con 3 puntas. Entonces decían, ¿cómo es posible que la mujer tenga un sombrero con 3 puntas? Han encontrado los historiadores que en esa época habían personas que usaban sombreros de 3 puntas. Entonces esto solamente les muestro para decirles que la Iglesia decide que es un milagro, pero luego la ciencia puede ayudar a entender este fenómeno. Esta joven es Bernadette. Ella tiene las apariciones de Lourdes a mediados del siglo XIX. Pero su cuerpo queda incorrupto. Y hay muchos santos que tienen el cuerpo incorrupto. Entonces la ciencia dice, no puede ser que esta persona tenga el cuerpo incorrupto. Y hay tantos santos que viven así. Entonces, por eso digo, la ciencia decidió que esta era una santa que vio a la Virgen, que tuvo experiencias extraordinarias, y la ciencia puede confirmar. Ustedes conocen, esta es una experiencia bellísima, yo hice estas tomas a las 2 de la mañana del 13 de octubre, de un 13 de octubre en Fátima, van casi 1 millón de personas, porque allá se apareció la Virgen. Ahora nosotros podemos decir, sí, dicen que se ha aparecido la Virgen. Sabemos que se ha aparecido a estos 3 jóvenes. A Lucía, que ha muerto, bueno, todos ya han muerto, a Jacinta. Pero tenemos ese relato, sí, dicen que se ha aparecido la Virgen. Pero ¿qué encuentro yo? Que en muchos lugares la Virgen de Fátima empieza a exudar un aceite. Yo voy a tomar las muestras y es aceite de oliva con una concentración del 75.6% y perfuma a rosas o a flores. Entonces, ¿cómo es que de una imagen de yeso me ocurre esto? Entonces, si no fuera verdad la aparición de Fátima, yo no creo que tendría estos casos. Ahora, en el año 1953, esta imagen exuda, se conoce como la Virgen de Siracusa, exuda 4 veces lágrimas cristalinas. Pero luego tenemos en el mundo, esto es en los años 40, en la casa de Teresa Musco, cerca de Nápoles, en Caserta, donde estas imágenes exudan. Pero no solamente en nuestro ambiente occidental. Esta es una imagen de la Virgen que exuda en Corea. Y yo viajo a Corea para estudiar este caso y me encuentro que esta imagen ha exudado 700 veces un líquido rojizo que es sangre humana. Entonces yo lo único que hago es decir, yo veo este caso, está sucediendo, yo voy a tomar las muestras y voy a analizar. Me voy a Japón, a Akita, donde yo ya no hago esta investigación porque el obispo ya la ha hecho, esta imagen que es de madera, confeccionada por un artesano budista, esta imagen exuda 101 veces. El obispo del lugar, que se llama John Ito, hace los estudios y el año 90 el mismo Vaticano, presidido por Ratzinger, aprueba este caso. Dice, la Virgen exuda y este es un caso sobrenatural. Desde el 24 de junio del año 81 se dice que la Virgen se aparece en Medjugorje. La gente, el caso no está aprobado, pero han ido más de 22 millones de personas. Yo también he ido. Ahora, yo no sé si será verdad, pero tengo las imágenes de la Reina de la Paz que empiezan a exudar aceite y lágrimas. Y las lágrimas son lágrimas humanas. Entonces, tú estás teniendo ciertas confirmas, ciertas correlaciones de que algo extraño está pasando en ese lugar. Este es el caso de Corea, ese jovencito soy yo, como me han podido reconocer. Y entonces, esta imagen exuda 700 veces. Esta imagen exuda en febrero del año 95 un líquido rojizo 15 veces. El obispo del lugar, el obispo de Siracusa, Monseñor Grillo, tiene en sus manos la imagen y en sus manos empieza a exudar. Hacen los estudios y es sangre humana y ahora están haciendo una basílica. No necesito esto para creer, es verdad. Pero ¿por qué exuda? Cuando exuda la imagen de 1953, la de Siracusa,
El año 1954, el Papa Pío XII aprueba el caso, porque la Conferencia Episcopal Italiana ha hecho un estudio. Esa es lágrima humana. Entonces, el Papa Pío XII, en las 2 horas que estamos acá presentes, en el mundo ha habido 18.000 abortos. El día de hoy se han muerto 33.000 niños menores de 6 años de hambre. Mientras hay personas, 33.000 niños, mientras hay personas que gastan trajes pues, de 10.000, 15.000, 20.000 dólares. Necesita el mundo 40.000 millones de dólares para que no exista un niño menor de 6 años enfermo. Doctor, es mucho dinero, pero es lo que gasta la Unión Europea solo en tabaco. Entonces yo creo que hay muchas razones para entender por qué esto sucede. Esta imagen yo le he ido a ver a Monterrey, en México, María Auxiliadora, que exuda esa lágrima cristalina. Esta es la imagen renovada que ustedes deben conocer en Medellín, en una casa de niños. Pues esta imagen que estaba despintada, solita se ha renovado y ha adquirido color delante de gente. Y tiene rocíos que se presentan con frecuencia. Y para que vean cómo se hacen estos estudios, les estoy mostrando estos antecedentes para que comprendan qué es lo que yo he hecho para que luego me llamen y me digan, usted puede estudiar esas hostias, estos son los antecedentes. Esta imagen es una imagen de un Cristo que exuda, es un Cristo de yeso de 32, 33 centímetros, que exuda en una ciudad de Bolivia que se llama Cochabamba. Esta es la primera muestra que se obtiene de un líquido rojizo. Este es otro momento de la toma. Se obtienen manchas rojizas, muestras rojizas y muestras cristalinas. Yo tomo de esta lágrima, yo tomo una muestra con este tubo de hematocrito, deposito la muestra en este tubo de ensayo, se seca la lágrima, pero quedan cristales de sal. ¿Cómo puede ser eso si viene esto de una estatua de yeso? Cuando haces investigación debes descartar ciertas posibilidades. Pensamos que esta imagen que exuda, está sufriendo un proceso de despigmentación. Esta ciudad es un poco cálida, puede ser la vaporización, puede ser el calor. Entonces compro otra imagen y la pongo al lado para ver si la otra imagen también exuda, y me encuentro que esta exuda y esta nunca, hasta el día de hoy. O sea, no es una descomposición de sus pigmentos, de sus colores. En la frente se han ido formando unas costras. Yo voy y extraigo con una pinza esa costra. Ese joven soy yo. Entonces viajo a un laboratorio en Estados Unidos y este otro a Australia. Este es un abogado que me ayuda, que es el abogado que garantiza la metodología, y él le entrega aquí a este profesor de la Universidad de Sydney la costra. Cuando él hace el análisis de la costra, me dice 2/3 de esta costra corresponden a sangre humana, pero 1/3 no. Entonces ese tercio, que no es sangre humana, se remite al profesor Illis en la universidad, al profesor Walker en la Universidad de Sydney, en Australia. Él no sabe que esto viene de una estatua y él analiza en su microscopio electrónico y van a sorprenderse del resultado. Él nos va a mostrar en este momento la imagen tal como se aparece en su microscopio electrónico, esta. Él me dice, esta es la punta de una espina, típica de un país árido, parecidas a espinas que nacen en la base de una palmera de dátiles. Y lo que están viendo ahora es la composición molecular de esta espina. Por esta geografía, por este mapa, que es como una huella digital, pueden saber de dónde viene. Es típica de un país árido, desértico, y eso no es Cochabamba, Bolivia, y no existen estas espinas. ¿Cómo aparece esta espina en la frente de esta imagen? GenTest en Nueva Orleans, este es el laboratorio de GenTest en Nueva Orleans,
donde yo viajo para entregar mis resultados, mis muestras. El estudio se hace a ciegas, la persona no sabe que esto viene de una estatua y ellos hacen el estudio. Cuando terminan de hacer el estudio, me entregan. Ahora, cuando haces un estudio científico, un resultado puede ser una casualidad. Entonces hay que replicar, hay que repetir la investigación y este es el abogado, le entrega la muestra al profesor Illich para que haga el segundo análisis. El segundo análisis confirma que es sangre humana y él obtiene más código genético todavía. Este es el profesor Fiori, a nosotros nos interesa porque él ha trabajado estudiando la sábana santa de Turín. Entonces él entiende de estas cosas, se le entrega la mitad de esta muestra que ustedes ven acá y el profesor me dice, esto es sangre humana y tiene código genético humano. Muchas personas piensan que estas estatuas puedan tener un mecanismo interno que le hagan exudar. Nosotros llamamos a ello artefacto. Entonces, para descartar si hay artefacto, le hacemos una tomografía axial computarizada y descubrimos que por dentro la imagen está hueca. O sea que por dentro no hay absolutamente nada que le haga exudar. Si hubiera un tubo o una manguerita más delgado que el grosor de un cabello, entonces podríamos descubrir. Y por dentro absolutamente no hay nada. Esa es otra prueba de que no hay ninguna manipulación en la parte interior de toda esta estatua. Aquí es toda la secuencia del estudio que se hace, repito, con un equipo de tomografía axial computarizada que te da una radiografía mucho más precisa que las radiografías de rayos X. Este es el señor Mike Willesee. Él trabaja para la Fox. La Fox no es una organización católica para nada. Ellos están buscando una noticia de impacto. Pero el impacto es cómo va a ser posible que esa estatua exude sangre. ¿Cómo va a ser posible que la Virgen María se esté apareciendo? Entonces este hombre, que es un hombre de Hollywood, un hombre mundano, me llama por teléfono y me dice, doctor, yo quisiera repetir sus investigaciones, porque quiero hacer una película de 40 minutos para la Fox. Yo le digo que sí. Para empezar me pregunta si cuánto me va a pagar. Yo le dije, yo no quiero dinero, yo hago esto gratuito. Él me estaba probando también si esto era económico, ¿no? Entonces, él hace la investigación y manda al profesor Robert Lawrence para que él tome la muestra del Cristo. Él hace el documental Signos de Dios, la ciencia prueba la fe, y sus científicos demuestran que cuando exuda este Cristo es lágrima de sangre humana con código genético humano y demuestra que lo que yo les voy a contar luego, cuando les hable de las apariciones de la Virgen, ellos también encuentran lo mismo. Y tengo la ventaja que hace una película que esa misma noche ven 28 millones de personas, este es el título de la película, y eso me da mayor credibilidad. Por eso es que yo tengo una boca grande para decirle a todo el mundo, esto es verdad. Han visto más de 200 millones de personas y nadie puede decir que esto es falso. Podrán decir ustedes que no creen o que no les gusta, pero nadie podrá decir que aquí hay un manejo equivocado. Los métodos son perfectos. Entonces, a mí me gusta mostrarles esto porque es una confirma, se han hecho 7 estudios hasta ahora, de que ese caso es auténtico. Y ahora van a ver algo maravilloso, porque como me han caído simpáticos ustedes, yo les tengo una sorpresa. Esta es la lágrima. En el ambiente religioso, algunos me han dicho, doctor, esto es un fenómeno parapsicológico, fenómeno paranormal, y se han inventado la palabra telergia. Son poderes mentales que hacen esto. Entonces yo les he dicho, mucho en el ambiente religioso, les he dicho, por favor, yo les voy a mostrar mis pruebas, denme ustedes una prueba de esa persona poderosa que es capaz de hacer sangrar y llorar. Y me muestran un libro de un autor de este país, donde sus citas son del 1890, que dice el historiador tanto. En estas cosas hay que ser serios.
Y si ustedes tienen una prueba de fenómeno paranormal, yo la quiero estudiar. Porque es cosas, si son signos de Dios, como yo creo que son, tienen que tratarse con mucho amor porque son manifestaciones del Espíritu. Y si las personas tienen dudas, esto no es dogma de fe, no están obligados a creer, pero debemos hablar con conocimiento de causa, porque si no la palabra hiere y ofende. Entonces, me decían, doctor, esto es poder mental. Entonces le dije, bueno, ¿y de quién es el poder mental? Porque tuve muchas confrontaciones. Me dicen de la dueña de la imagen, ¿ok? Voy a aislar la habitación. Esta persona no va a estar y vamos a poner una máquina que filme, que grabe 24 horas al día. Y nadie va a estar acá. Y veamos qué ocurre. Esta es la imagen de sangre, que es la primera muestra que yo tomé y que la han visto antes, pero van a ver la secuencia en la cual una lágrima cristalina se forma y cae. Ustedes pueden fijarse por acá y ustedes por acá. Ahora va a venir, yo les voy a mostrar el sitio. Esta es una de las tomas más extraordinarias que pueden ver. Concéntrense aquí, concéntrense por acá. Después de esto, nadie pudo decirme algo más. Tuve un debate con 25 periodistas en Televisa, en México, y me dice un periodista, doctor, también la Esfinge ha llorado. Ah, le he dicho, bueno, yo voy a viajar a Egipto. ¿Usted ha viajado? No, yo voy a viajar. Me he ido a Egipto, he ido a indagar todo en el Cairo, y ¿qué es lo que he encontrado? Cuando Napoleón entró al Cairo, entró con sus soldados e hicieron tiro al blanco sobre la imagen, sobre la Esfinge. Esa estatua grande, ustedes conocen. Y entonces un poeta escribió un artículo que decía cuando la Esfinge lloró. Entonces, si tú eres superficial, o sea, si el periodista es superficial, dice, no, esto no es verdad, la Esfinge también ha llorado. Pero yo soy serio, yo me he ido a Egipto y le he ido a entregar al periodista, le he dicho, aquí está. Por eso es importante la investigación. A mí me preocupa que a veces se tratan estos temas de manera superficial, pero gracias a Dios hay equipos ahora de gente interesados en tomar esto seriamente. Este es el obispo René Fernández de la Arquidiócesis de Cochabamba, que después del resultado aprueba este caso. Entonces lo que a mí me interesa es de que la autoridad de la Iglesia tenga información sobre lo que eso es, pero ellos deciden. Yo he hecho mi deber de decirle aquí no hay fraude, he encontrado fraudes. Hay gente que le pone sangrecita, que inventan cosas por dinero, por obsesión. Hay. Por eso la Iglesia es prudente. Pero hay que hablar con conocimiento de causa. Entonces él conoce el caso y lo prueba. Entonces cuando ya sucede esto, me empiezan a decir, doctor, se aparece la Virgen. Yo no sé si se aparece la Virgen, pero miren lo que pasa en esos lugares de apariciones. Esta es la vidente de Medjugorje que se llama Vishka. Se le toma una fotografía y ¿qué ven detrás de su cabeza? Ustedes ven a un rostro de una persona, pero no estaba el momento que se hizo la toma de la foto. Entonces, esto para mí no es una prueba total, pero es un indicio que algo raro pasa allá. Y algo más ocurre. Ella dice, la Virgen me ha dicho que como mañana es Pentecostés, caerán 12 lenguas de fuego. Es un pronóstico. Al otro día, las 12 lenguas de fuego caen. Y todos pueden ver y fotografiar. Entonces, algo realmente pasa allá. Las personas están en su oratorio, están en una iglesia, están en su casa y tienen una imagen en general de la Virgen. Y van muchas personas. Esto ocurre en Conyers, Atlanta, donde yo hice el primer estudio de estos fenómenos. Entonces yo estoy en la habitación estudiando el cerebro de la persona, pero en el cielo la gente que está afuera está viendo esto o fotografiando. Y me dice un periodista, doctor, pero aquí hay
17.000 personas, aquí hay 80.000, aquí hay 110.000. Todas quieren ver a la Virgen y su poder mental concentra la materia y de ahí sale esta imagen. Yo le dije, le voy a dar un dato mejor. Durante los mundiales de fútbol, el fútbol hemos visto 2,5 millones de personas. ¿Por qué no hemos materializado todos a Maradona, a Pelé, los goles de tu país? ¿Por qué no? Si éramos tantos millones. Entonces, se pueden hablar cosas, pero hay que tener sentido también cuando se dice. Estas son las nubes que forman estas imágenes, estas siluetas. Y solo en los lugares de apariciones. Y yo sé que hay gente que mira una nube y dice, ay, mira un angelito. Puedes jugar con el angelito, pero estas imágenes que yo te muestro no son una bicicleta, no son un triciclo. Son perfiles de personas. No son nítidas, lo entiendo, pero solo sucede en los lugares de apariciones, al menos en los lugares que yo estaba. Esto ocurre en Cuenca, Ecuador, lo otro ha sido Medjugorje, y puede suceder que en los lugares donde hay las apariciones, esto es Congers, Atlanta, tomas la fotografía del altar que han construido y delante aparece esta imagen. Parece una estatua, pero no está en ese lugar. Ah, pero es una sobreposición de imágenes, este es foto Polaroid, no hay sobreposición de imagen. Y eso ha ocurrido en Estados Unidos, y esta es la imagen que exuda 700 veces en Corea, y delante miren lo que sucede. Este caso lo tengo pendiente porque en Salta, Argentina, aparece esta señora durante las misas, se la puede fotografiar y después se desaparece y nadie sabe quién es. Estoy esperando autorización del obispo para estudiar el caso porque ahí hay una mujer que ve a la Virgen. Y esto es en Medjugorje. Este es un perfil totalmente perfecto y con un rosario. La Virgen insiste en la importancia de la oración del Santo Rosario, mientras otros dicen que está fuera de moda. Ella insiste que después de la misa es su oración importante. Y también se aparece Jesús. Y les doy una buenísima noticia. Una de estas imágenes sucedió en Medjugorje, Yugoslavia, y la otra en Pereira, Colombia. Porque en Pereira, en el Jordán, hubo apariciones. No se manejó bien el caso, yo llegué muy tarde para la investigación porque me avisaron muy tarde, pero aquí en Colombia hubo ese caso también. Y como yo había hecho estas investigaciones, había hecho más de 50 estudios, había denunciado 6 casos falsos, o sea, no es que yo crean apariciones, no, yo digo, yo he estudiado este caso y esto ocurre, pero también he estudiado este caso, este es epiléptico, dice que ve a la Virgen, pero tiene ataques epilépticos, ve unas estrellitas y piensa que es la Virgen. Esta otra persona ha puesto esta sangre por dinero, para sacar dinero a la gente. Esta persona es psicótica y es enferma. O sea, yo digo la verdad. La razón por la que ahora voy a viajar a la India en enero y febrero a estudiar una estigmatizada. El Bergoglio Jorge, de Buenos Aires, dice, hay 2 hostias que sangran, ¿qué hacemos? Uno de sus ayudantes, el padre Graham, llama al Vaticano, le remiten a Monseñor Girotti, que era el secretario privado, el primer secretario privado del cardenal Ratzinger, actual papa, y dice el doctor Castañón que él estudie el caso. Entonces yo lo único que quiero es ser útil a través de este conocimiento. Entonces cuando me dicen, doctor, la hostia sangra, yo quise saber si en la historia de la Iglesia hubo otros casos de exudaciones o efusiones, y me encontré con el primer caso que ocurre en Lanciano. Lanciano es una población en el sur de Italia, de Roma, a unos 200 kilómetros, donde un sacerdote de la Orden de San Basilio estaba celebrando la misa y dudó si Cristo estaría presente en la Eucaristía. Entonces, cuando duda, la hostia empieza a sangrar y se vuelve una masa sólida, que es la que están viendo, y el vino se vuelve un grumo, 5 grumos, 5 piezas como de algodón. Llaman al profesor Linoli para que haga la investigación en los años 60 y él descubre de que se trata de músculo del corazón. Estas son las fibras que él obtiene. Músculo del corazón del ventrículo izquierdo.
músculo del miocardio, es corazón. Y lo que ha sido el vino se ha convertido en sangre y es de tipo AB. Llama la atención porque el tipo AB es el mismo de la sábana santa de Turín. En Daroca, en el siglo XIII, estas 6 hostias han sangrado. Yo he viajado también al lugar, estas 2 hostias están muy intactas y tengo que pedir permiso al obispo. Yo viajé para pedirle, pero en ese momento lo estaban cambiando al obispo y necesito tomar una muestra de acá por razones que les explicaré luego. Este caso de Bolsena, pero que se conserva en un pueblo cercano de Orvieto, es importante porque el sacerdote, que es conocido como Bruno de Bohemia, ustedes ven es el 1263, siglo XIII, él estaba celebrando la misa y dudó si Cristo estaría presente en la Eucaristía. Cuando él dudó, la hostia empezó a sangrar y él en el corporal, donde ven ustedes esas manchas oscuras, envolvió la hostia que manchó todo. Y aquí están viendo al Papa Urbano IV. El Papa Urbano IV se encontraba cerca de Bolsena, que es el pueblo de Orvieto, y él fue a ver el caso y lo declaró milagroso. Y debido al milagro de Bolsena, el Papa instituye la fiesta de Corpus Christi. Esto yo lo aclaro porque en España un sacerdote me dijo: doctor, nosotros no queremos unir el milagro eucarístico a la Santa Misa. Padre, yo haré lo que ustedes digan, pero por favor sepa que la gran fiesta de Corpus Christi que usted mismo celebra viene del milagro de Bolsena, que ahora se conserva en Orvieto. Entonces, debido a ello, el Papa instituye la fiesta de Corpus Christi y ustedes conocen a Santo Tomás de Aquino, le pide que él haga toda la liturgia de la fiesta y de ahí viene el famoso canto del Tatum Ergum que cantamos y pues es una de las fiestas más hermosas. Este es el pueblo de Orvieto donde cada Corpus Christi se hace esta procesión y este es el santo que hace esta hermosa liturgia para Corpus Christi. Este caso quisiera que lo vean con mucha atención. Estamos en Casia, Umbria, cerca de Florencia, y es el siglo XIV. Quien relata este caso, yo he viajado también al lugar, este caso lo relata un sacerdote y él escribe y dice: el padre X, un sacerdote X, estaba perdiendo la fe en la Eucaristía y el respeto. Comulgaba por rutina, celebraba misas por rutina. Para él no era una novedad, no era un entusiasmo. Entonces un día lo llaman para que atienda a un enfermo y él sale y en un libro que tenía toma la forma, la hostia, y la mete en el libro. Y así se la lleva, sin usar un corporal o un relicario. Cuando llega donde el enfermo para darle la comunión, abre el libro y se da cuenta que la hostia ha sangrado. De hecho, si ustedes observan bien, este redondito de la hostia tiene una página cortada, tiene alrededor un cuadradito porque es la hoja del papel del libro. Con esto nos enseñan los que han estudiado el caso de que era una instrucción de no manejar con rutina y no perder el respeto a esta Eucaristía. En el siglo XVI hay un pueblo de Holanda que se llama Gorkum. La Iglesia ha sufrido en toda esa época de la Edad Media muchas divisiones. Ustedes conocen el problema de Lutero, de Calvino y de un personaje muy oscuro que se llama Zwinglio. Ellos empezaron a deteriorar el concepto, sobre todo Zwinglio, de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Y había gente armada, gente violenta. Entonces unos soldados en Gorkum se entran a la iglesia, abren el tabernáculo, sacan el copón, lo tiran al suelo y pisotean las hostias. Uno de los soldados pisa esta hostia, pero cuando retira el taco se da cuenta que de esta hostia empiezan a salir sangre. Y estos 3 huecos son de los 3 clavos que él tenía en su taco.
él al ver este fenómeno extraordinario decide hacerse religioso franciscano. Entonces, si ustedes van ahora al Escorial, que está a 60 kilómetros de Madrid, 2 veces al año ellos muestran. Yo viajé al lugar porque quería tomar una muestra de sangre, pero son muy pequeñitas. Aquí le ven como una manchita, pero se está desgastando. Y no me daba una muestra suficiente como para hacer el análisis, pero esto ahora está en España debido a que en Corcún en ese tiempo correspondía al Reino de España. Esto ocurre en Betania, Venezuela, el 8 de diciembre del año 91. Un sacerdote, este es el obispo del lugar, Pío Velo Ricardo, un sacerdote estaba elevando la Eucaristía y de repente la hostia empezó a sangrar. El obispo, que era un jesuita ya muerto, hizo el estudio y demostró que esto era sangre humana. El último caso, y este es un estudio que yo he hecho, este es el hospital de la Universidad de Seúl. He viajado a encontrarme con el profesor Lee, este es el departamento de medicina forense y este es el departamento de genética. Este profesor, que además no es creyente, pero es un genetista famoso, él ha estudiado una hostia que ha sangrado en ese lugar y aquí me está entregando los resultados donde me dice que esa sangre es sangre humana y tiene código genético humano. Ahora han sangrado 2 hostias más en mayo del 2005. Yo estaba esperando viajar en el mes de agosto y esta es la hostia que se ha estudiado y que es sangre. Entonces se están dando en varios lugares estos fenómenos. Esta es la otra hostia de Corea. Y son todos estos los antecedentes que me llevan a la investigación, que ya es la parte final de esta presentación. El 15 de agosto del año 96, el padre Alejandro P.C., que es el vicario, recibe una hostia, recoge una hostia, porque una persona ha comulgado y ha recibido la hostia en la mano. Se ha caído la hostia y al verla en el suelo ha dicho, está sucia. Entonces ya no la ha querido levantar. Una persona más respetuosa toma la hostia, la pone al lado del altar y cuando el padre termina la misa la recoge. El padre coloca la hostia en un recipiente de agua, porque es norma que si hay un incidente coloquen en agua hasta que se disuelva y luego le echan a una plantita, porque por norma teológica cuando ya no hay la forma ya no está el Señor presente. Entonces él coloca en un recipiente, fíjense por favor, es el 15 de agosto. A los 11 días él va a ver en el tabernáculo si la hostia se ha disuelto o no y encuentra unas manchitas rojizas que luego se amplían a toda la hostia. Ese mismo momento, 5 sacerdotes que están en esa casa parroquial van donde el arzobispo. Arzobispo, hemos visto esto. El arzobispo ya es mayor, ya se está por jubilar y dice, saben, este tema es muy delicado, la iglesia es muy prudente con esto. Dejen como está todo y esperemos mejores tiempos. Muere el obispo y 3 años más tarde, el 99, el obispo es el actual cardenal Jorge Bergoglio. Estos sacerdotes van donde él y le dicen, Monseñor, ¿qué hacemos con la hostia? Y él dice, hagamos la investigación. Y es ahí que a mí me llaman el 6 de octubre para que empiece esta investigación. Aquí estoy colocando en un tubo de ensayo la primera muestra que he tomado y esta otra la coloco en un tubo. Tengo 2 muestras. Una muestra es un poco gelatinosa, que la están viendo acá, y la otra es una muestra seca que la van a ver aquí, esta. Con las 2 muestras, el 21 de octubre del 99, viajo a Forensic Analytical en San Francisco porque es un laboratorio de análisis genético. Yo no les aviso que esto viene de una hostia, obviamente. El 28 de enero del 2000 me dan el primer resultado. Hay muestras mínimas de ADN humano, o sea, hay código genético humano. Se trata de sangre humana. Pero aquí ven una curiosidad. Me dicen, tenemos que buscarlo al profesor Lorenz porque hemos encontrado
muestra la superficie externa de la piel, epidermis. Y además ha encontrado glóbulos blancos. Aquí hay un médico, hay más médicos. ¿Cómo es posible que si yo extraigo sangre haya glóbulos blancos? Todos saben que los glóbulos blancos a los 10-15 minutos de extraída la sangre se desintegran. Y acá están frescos el año 2000, 4 años más tarde. Cuando me dicen es piel humana, trabajo con Ron Tesoriero, Mike Willesee, ese señor de la Fox que me investigó, después de su estudio se ha convertido, ahora trabaja conmigo. Y soy su compadre además. Entonces él viaja conmigo a Italia, esto es con costos muy grandes, yo tuve que vender todo lo que tenía y yo ya no tenía fondos para esto, entonces él y otro australiano me ayudaron y viajamos a Italia y este profesor, que es el que estudió Lanciano, él me dice, doctor, esto no es epidermis, probablemente es tejido del corazón. Entonces vamos donde el profesor Walker, el que controla espina del Cristo, y él dice, esto es célula muscular, no es epidermis, y además hay glóbulos blancos intactos. Es el 2002, yo ya tengo la muestra 3 años en un tubito, sin ningún preservante especial, y siguen los glóbulos blancos intactos. ¿Qué es lo que ha sucedido? El tejido que tenemos es tejido cardíaco, pero está inflamado. Y debido a que el tejido no se veía bien, se ha pensado que era epidermis o colágeno. Y eso se ha pensado porque las estrías del músculo estaban enroscadas, las conexiones separadas y quedaba muy poco del tejido original, o del tejido intacto. Entonces, el 2003, 4 años después de investigar, el que me había dicho que es piel humana, me dice, esto puede corresponder a tejido del corazón inflamado. Pero uno me dice, Linoli, probablemente. Este me dice, it could be, maybe, tal vez. Yo necesito saber si es o no es. Este es el tejido sano del músculo del corazón y este es el mío. Este está separado, no está tan sólido como este. Es por la inflamación. Entonces, el que me va a ayudar es el profesor Federico Tsugibe. El 2 de marzo del 2004, o sea, al 5.º año de la investigación, al 8.º año de la exudación, de la efusión, él es el mayor experto en patología forense del corazón. Es el hombre que me puede decir, es autor del único libro que tienen los médicos forenses, cardiólogos, para detectar por qué ha muerto una persona de corazón. Es el mayor experto. Él no sabe que esto es de una hostia, no se le ha avisado. Y la cita se hace el 20 de abril de 2004. Repito, son 8 años de la efusión y 5 años que yo estoy dirigiendo esta investigación. Estas son las muestras que él va a analizar en el laboratorio. Este es el profesor Lorenz, el que me dice probablemente aquí haya músculo del corazón, aquí hay glóbulos blancos. Este es Linoli, que me dice esto es músculo del corazón, probablemente. Pero al que tengo que mostrarles en todo su esplendor es al profesor Tsugibe. Tengo 2 doctores que me dicen que es músculo del corazón, pero probablemente. Este es el que va a decir la palabra final. Él está mirando por el microscopio y nos muestra que la parte que él está analizando, en su libro de anatomía que ha escrito del corazón, él dice, es del ventrículo izquierdo el tejido que ustedes me han traído, lo mismo que Lanciano. Es músculo del miocardio. Pero ahora necesito que me miren a mí por lo siguiente. Dice, su paciente ha sufrido mucho. Él está hablando de mi paciente.
doctor, ¿por qué habla de mi paciente? Y mira por el microscopio, su paciente tiene muchos trombos, ha tenido un infarto, seguramente alguien le ha golpeado el pecho con un objeto duro, pero no ha muerto de infarto. Él ha estado un día al menos sufriendo por un dolor agudo al corazón. Ahora escuchen la pregunta fatal que hace. ¿Cómo hacen ustedes para traerme un tejido vivo si se supone que esto viene de un paciente muerto? Como él está hablando con investigadores, él cree que hemos descubierto un método para sacar tejidos vivos de un cuerpo muerto. Él no sabe que viene de la hostia. Entonces pregunta al doctor Tsugibe, doctor, ¿por qué dice cómo hacen para traerme un tejido vivo si esto viene de un paciente muerto? Y mira por el microscopio y dice, because the tissue is pulsating, porque el tejido está latiendo. Amigos, es el 2004. Han pasado 8 años desde que hubo esa efusión. Y acá, si los médicos me ayudan en la comprensión, el tejido estaba lastimado. Por eso había glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son activos cuando nosotros tenemos lesiones e inflamaciones. En este tejido que venía de la hostia, los glóbulos blancos estaban activos haciendo su trabajo. Cuando después se le dice, doctor, esto no viene de un paciente, esto viene de una hostia, casi le da infarto a él. Porque estas son cosas que sorprenden, evidentemente. Entonces, el informe que él hace el año 2005 indica que se trata de tejido del miocardio, es ventrículo del corazón, ha tenido un ataque cardíaco, posiblemente por un severo golpe en el pecho a la altura del corazón. ¿Cuál es el resultado del estudio? Se trata de carne y sangre, músculo del miocardio, del ventrículo izquierdo, el corazón ha sufrido traumatismos, el corazón tenía actividad viva el momento en el que se tomó la muestra. Y eso es lo que yo hice. Yo tuve que tomar esa muestra. Ahora, ¿por qué el día 17 de marzo del 2006, o sea, después de casi 7 años, 6 años y medio de investigación, he entregado al cardenal Jorge Bergoglio el resultado? Aquí está el párroco, el padre Eduardo Graham, y este es el padre que recogió la hostia, que es el padre Alejandro Pesce. Entonces, yo antes no podía decir de qué lugar era esto, porque él me había dicho, doctor, solo cuando terminemos los estudios. Entonces, el 17 de marzo de 2006, le he entregado el resultado y él me ha dicho, doctor, le autorizo a que usted hable de esto en todo el mundo. Y eso es lo que hago. Entonces, ahora, quisiera explicarles por qué busco las muestras de sangre. Porque en los años 80, el Vaticano invitó a expertos de la Universidad de Zúrich, de la Universidad de Londres y de Houston, Texas, que las personas, los científicos, estudiaran la sábana santa de Turín. Pero el Vaticano pidió de que los resultados se entregaran al Vaticano. Pero cuando ellos terminaron el estudio, no entregaron el resultado a las autoridades de la Iglesia, sino que hicieron una gran reunión en el Museo de Ciencias Naturales de Londres y esperaron a todos los periodistas con un letrero que decía, esto es de la Edad Media y es un gran fake, una trampa, no es verdad, un fraude. Y la mayor parte del mundo se quedó con la idea de que la sábana de Turín es de la Edad Media. Entonces, como a mí me gusta la ciencia y me gusta que se diga la verdad, yo estoy recogiendo estas muestras de sangre porque luego ya he pedido permiso al Vaticano para tomar una muestra de la sábana santa de Turín y quiero comparar este código genético
con la sangre de todo lo que yo estoy estudiando y mi hipótesis es que va a corresponder a la misma persona. Esa es mi hipótesis, Dios quiera que pueda hacerlo. Como soy joven y tengo futuro, seguro lo haré. Pero yo creo que esto es importante decirlo por amor a la verdad. La fe no va a variar en Cristo, pero ustedes tienen que saber que hay tendencias que tratan de deteriorar el catolicismo y el cristianismo de muchas formas. Un sacerdote se equivoca con su vida en algo y sale en primera plana, pero mueren 15 monjas asesinadas y violadas por misioneras, o hay sacerdotes que son asesinados y eso ya no es noticia. Entonces, por eso a mí me importa seguir con estas investigaciones para poder demostrar que se trata de la misma persona. Ahora, ¿por qué? Voy a terminar. Nos hemos concentrado en la cultura moderna en el hombre, en su biología, en su organismo. Y creo que el gran fracaso del hombre moderno, del siglo XX, del siglo XXI, es de que ha ido ignorando cada vez más su dimensión espiritual. La revista Nature, la más famosa del mundo en ciencia, ha hecho una encuesta entre los científicos que escriben en esa revista, premios Nobel muchos, y concluyen que que el hombre, 72% de ellos opinan que el hombre no tiene espíritu, que el hombre solamente es naturaleza biológica, aminoácidos concentrados y distribuidos. 22% dudan, pero solo 6% de los científicos creen que el hombre tenga una dimensión espiritual. Entonces, el intento que yo tengo al hablar de ciencia y fe o de cerebro, persona y espíritu es decirle a las personas, ¿cómo te explicas que salga sangre y músculo de una hostia? El Señor dice, yo estoy presente en la Eucaristía, haced esto en memoria mía, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y yo demuestro que Él tiene razón, que su palabra se cumple, y que lo que nos enseña nuestra Madre Iglesia, lo que nos enseña nuestros textos sagrados, encuentran un apoyo también en la ciencia. Tú tienes fe y no necesitas de pruebas, pero mucha gente con fe tiene la fe débil. Y muchos como yo éramos ateos y gracias a esto Dios nos ha traído a la Iglesia Católica. Entonces, si tú no necesitas de pruebas, yo una vez hablé con una autoridad muy conocida acá en Colombia y me dijo, yo no necesito saber de esas cosas de la Eucaristía, porque no necesito de milagros. Usted no necesita, pero un miserable, ciego y pecador como yo he necesitado. No todos somos así virtuosos. Entonces yo creo que ustedes con el drama que tienen de la violencia en este país, nosotros en mi país lamentablemente ha empezado un gobierno de dirección marxista que está desacralizando todo. Creo que este es el mejor momento para levantar la voz de la verdad. Si Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Los capítulos tan hermosos de Juan, donde Él se presenta como el buen pastor, como la luz, como el agua, como el manantial. Nosotros tenemos la verdad, pero nosotros tenemos que vivir esa verdad. Cuando yo iba a dictar mi primera conferencia de este tema en México, el cardenal de Monterrey me hizo decir, si usted quiere hablar en mi diócesis, necesito que un obispo le presente. Yo le digo, Monseñor, yo vengo del ateísmo y no he conocido ni un obispo en mi grupo. ¿De dónde le voy a traer una carta? Me dice, búsquese una cualquiera. Y me acuerdo que tenía un profesor yo de mi colegio, que fue un colegio católico, que era arzobispo en Roma. Entonces le escribí una carta, él sabía de mis trabajos en Alemania del cerebro, y le dije, Monseñor, necesito una carta. Entonces él me presenta en una carta y dice, señor cardenal, este doctor era ateo, pero se ha vuelto ateo porque le ha ido muy bien en la vida, se ha dedicado a la ciencia y no ha necesitado de Dios. Pero ahora ha descubierto a Dios y lo que Él hace ayuda a fortalecer la fe. Le aconsejo o le sugiero que le reciba en su diócesis. Y así fue. Pero cuando yo me encontré con este arzobispo que me dio la carta, yo le dije, Monseñor,
Yo no me he hecho ateo porque me ha ido bien en la vida. Me he hecho ateo porque he estudiado en un colegio católico y no me han enseñado, no me han presentado a Dios. Me han enseñado matemáticas, química, pero no me han enseñado este amor. Y en la vida de los católicos que he conocido, aparte de mi madre, que era la única que rezó 25 años por mí para que me convirtiera, yo no he encontrado el testimonio vivo del creyente. Entonces yo me he vuelto ateo porque nadie me ha presentado al Cristo vivo. Entonces cuando el Señor dice, porque ustedes aman, reconocerán que son mis discípulos. Entonces yo creo que lo que hoy necesita el hombre no es de tanta sabiduría de la tierra, sino de testimonios vivos. De tal manera que cuando yo vea el rostro de ustedes, yo sepa que Dios está en ustedes. Y nosotros hoy, en una sociedad moderna, podemos hablar y decir cosas, pero a la larga, si yo miento o engaño, se va a descubrir la mentira. Pero si yo soy un testimonio vivo, lo voy a encontrar en todas partes. Yo hago este trabajo, me he dedicado a dictar estas charlas por el mundo, porque cuando estudio a los místicos, por ejemplo, cuando yo estudio una persona que ve a Jesús o a María, yo le estudio su cerebro. Cuando están viendo a Jesús, su cerebro entra en coma y produce ondas delta, que son de reposo total, absoluto. Y ningún ser humano produce ondas delta si estamos despiertos, como ahora, a no ser que alguien se esté durmiendo. Esa persona produce ondas delta. Pero los místicos empiezan a hablar, pero su cerebro está en coma, como en coma. Yo tengo un osciloscopio donde veo las curvas de la persona que está hablando. Virgen María, gracias por estar acá. Y se calla. Y dice que la Virgen le empieza a hablar. Yo no sé si le habla, pero en mi pantalla aparecen las curvas de una persona que le está hablando. Y esa persona es ignorante y empieza a escribir en griego, en polaco para el Papa. Y yo estudio esos casos. Y empieza a rezar en arameo y es muy ignorante y escribe 17 libros de altísima teología, espiritualidad y sociología y humanismo. Y estamos en una reunión y el obispo dice, yo quiero hacer un congreso eucarístico mariano. ¿Saben ustedes el origen del congreso eucarístico mariano? Y nadie sabe. Gran reunión en el obispado de esa ciudad. Y esta estigmatizada que está allá empieza a escribir porque Jesús le dicta y le dice el primer congreso eucarístico se hizo en tal lugar con tales personas y le cuenta toda la historia. Entonces el que me dice yo no creo en esos es una persona que ignora las cosas y debería ser prudente, no debería hablar. Porque pueden coartar muchas cosas importantes que suceden. Por eso yo agradezco la bondad de gente que organiza estas charlas, de religiosos, religiosas que escuchan, porque es bueno informarse para conocer. Tampoco soy un credulón que creo todo. Yo soy muy polémico, tengo graves problemas donde he denunciado casos falsos y manipulaciones, porque la verdad es la verdad. Pero cuando se presente el caso, hay que defenderlo. Y para terminar, quiero decirles la parte sustancial. El Señor habla a estas personas. Y cuando yo me iba a hacer cargo de este caso, me habló una mujer que tiene estigmas. Y me dijo, doctor, Jesús dice que se ocupe de este caso porque quiere devolver dignidad a sus altares. Quiere que otra vez se entienda que esta es la presencia viva. Que se entienda el rol del sacerdote. Sin sacerdote no hay Cristo vivo en la Eucaristía. Oren por sus sacerdotes, ayuden a sus sacerdotes y que mis sacerdotes sean santos, porque yo estoy. Y ellos tienen un poder que ni mi madre tenía. Ellos me pueden bajar del cielo cuando quieran. Mi madre se quedaba sola en Nazaret. Ella no podía decir, Jesús ven y yo aparecía, no. Mi madre se quedaba sola, pero el sacerdote consagra y yo me hago presente.
cuerpo, alma y divinidad. Y por eso escribió un pensador algo muy bonito. Un sacerdote puede sustituir a un general, puede sustituir a un presidente, puede sustituir a un alcalde de un país, pero ninguno de ellos puede sustituir al sacerdote. Entonces, estas son enseñanzas importantes para valorar lo más noble que el hombre tiene en su vida, el católico. Lo más importante que te puede ocurrir un día es encontrarte con tu Dios, y lo tienes en la Eucaristía. Cuando se aparece el Señor a Margarita María Alacoque en Francia, en Paray-le-Monial, Él le muestra el corazón. Por eso aquí está el corazón. Y le dice: hija, este es el corazón que tanto ha amado a los hombres, pero en cambio solamente recibe ingratitud. Por eso te pido que hagas reparación los jueves de 11 a 12 de la noche. Y luego le pide que se hagan las oraciones de los primeros viernes de mes. Y en los años 1917 y en los años 32, cuando la Virgen se aparece a Lucía de Fátima, que no solo fue el 17, sino después la siguió viendo, le pide que se haga también esta veneración al corazón inmaculado de María. Entonces los católicos somos devotos del corazón de Jesús y de María, porque es el modelo de cómo debe ser nuestro corazón. Y lo que a mí más me conmueve cuando el Señor da estas instrucciones a sus místicos modernos, les dice: hija, después de 2000 años, el hombre no me conoce y me sigue crucificando. Y dice algo sumamente doloroso. En el mundo hay 6.500 millones de habitantes, pero no hay ni siquiera 500 personas que me amen de verdad. Y comulgamos miles todos los días, y cada día hay 350.000 misas en el mundo, cada día. Entonces yo pienso que por eso suceden estos fenómenos, para ayudarnos a descubrir esta nobleza espiritual que tenemos. En este sentido quiero decirles que ustedes son un país muy bendecido, encuentro más vocaciones que en otro lugar, encuentro una espiritualidad maravillosa, la atención y concentración que ustedes prestan en esta charla es muy difícil de encontrar en otro lugar, y si yo me he extendido es como homenaje a esta recepción que ustedes hacen, porque este es un tesoro. Por eso es de que yo no les podía hablar solo de esto sin hablarles de cómo somos, porque esto tiene que ir a un corazón fértil, a un cerebro abierto. Ustedes no pueden comulgar mañana igual. Ustedes después de esto no pueden hablar igual, porque saben el impacto de la palabra. Entonces lo que yo creo que estos encuentros tienen que ayudarnos a que el corazón del Señor, que aquí sangra, se una con el de ustedes y encuentre un grato refugio. Gracias y buenas noches.